Muy bien. Sean bienvenidos todos nuevamente a este video, que es el número 7 de una serie de recursos digitales que hemos preparado con la finalidad de apoyar la comprensión de algunos temas que son clave en su curso de álgebra lineal. Bien, el tema que ahora nos convoca es el de espacio generado, el cual vamos a tratar de desarrollar bajo el siguiente esquema, que es dónde aparecen, qué se necesita para obtenerlo, algunos ejemplos, su notación, y algunas observaciones importantes. Solo que antes de iniciar el desarrollo de estas directrices, vamos a aperturar dos paréntesis preliminares sobre combinaciones lineales y sobre la igualdad de conjuntos. Sobre las combinaciones lineales vamos a hablar acerca de algunos hechos importantes que no hemos comentado aún y que pueden facilitar el manejo de las combinaciones lineales. Vamos a iniciar con este paréntesis, recordando primeramente el concepto de combinación lineal, la definición. Este concepto lo vamos a leer de dos formas, tal como está escrita en este recuadro, y de una segunda forma, resaltando que el vector resultante es una combinación lineal de los vectores de la lista inicialmente dada. Leemos de la siguiente forma: sea V un espacio vectorial sobre el campo K, una combinación lineal de una lista de vectores V1, V2, Vr de V es un vector de la forma esta suma, una suma finita, donde los coeficientes A1, A2 hasta AR son todos escalares elementos del campo K. Esto es lo que dice tal cual la definición de combinación lineal. Ahora, si leemos de otra manera, nos dice que el vector resultante es para ciertos valores escalares, elementos del campo K, una combinación lineal de los vectores inicialmente dados en el espacio vectorial V. Esta última lectura de la definición nos permite cuestionamientos del tipo: si tengo un vector W en el espacio vectorial V y aparte tengo una lista de vectores V1, V2, Vr en V, entonces
nos podemos preguntar, ¿es W una combinación lineal de la lista de vectores dados? Es decir, existirán escalares A1, A2, AR en el campo K, tales que W sea igual a una suma de esta forma en el espacio vectorial V. ¿Cómo podríamos averiguarlo? Okay. Vamos a ilustrar esta situación con un ejemplo concreto. Sea W el vector de entradas 1 y 8 en los números reales en el plano cartesiano y sean V1, V2 y V3 estos tres vectores en R2. Una lista de vectores en R2. Entonces, la pregunta ¿es W una combinación lineal de los vectores V1, V2 y V3? En otras palabras, existirán escalares X, Y, Z en R, tales que el vector 1, 8 sea igual a X veces el vector V1 más Y veces el vector V2 más Z veces el vector V3. Muy bien. La respuesta a esta pregunta, a este par de preguntas, se resuelve de la siguiente forma. Desarrollamos el lado derecho de esta igualdad obteniendo lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué podemos es redactar como un sistema de ecuaciones, ¿sí?, el cual podemos resolver mediante alguno de los métodos que hemos estudiado, como por ejemplo el método de Gauss-Jordan, que podemos resolver por Gauss-Jordan. Este sistema tiene una forma matricial en una matriz aumentada de esta manera, ¿sí?, la cual con operaciones de renglón podemos reducir una matriz de la forma siguiente. Donde el paso siguiente
es recuperar las ecuaciones para obtener x más un medio de z igual a menos 5, y menos un medio de z igual a 2, las cuales nos indican infinidad de soluciones con la variable libre z. Despejando x e y en términos de z, obtenemos la siguiente solución. Por lo tanto, el vector de las variables x, y y z es exactamente igual a negativo de 5 menos un medio de z, 2 más un medio de z y z. Y esta combinación, este vector que obtenemos como solución genérica, donde z es un número real, por cierto, la podemos escribir como una combinación lineal de dos vectores, a saber, estos dos vectores, donde z es libre. Es una variable libre. Como z es una variable libre, puede tomar diferentes valores. Por ejemplo, si z es igual a 0, entonces una de las infinitas soluciones que tenemos aquí representadas es la siguiente: x, y y z igual a menos 5, 2, 0. Es decir, cuando z vale 0, este término se cancela y solamente me quedan estos valores para las variables x, y y z, y por lo tanto obtenemos que en este caso el vector 1, 8 con estos valores para x, y y z es exactamente la combinación lineal que resulta como esta suma finita que estamos expresando. ¿Sí? Justo si la desarrollamos, tenemos la igualdad. Fíjense que negativo de 5 más 6 y 0 más 8 es justamente un vector 1, 8 que deseamos expresar en combinación lineal de estos tres vectores. Otros valores para z también son posibles, puesto que es libre. Por ejemplo, si z
es igual a 2. Entonces, la solución x, y y z es igual a en este caso si z vale 2, entonces me queda negativo 1, 1, 1, 1 y 2. Entonces la respuesta a x, los valores a x, y z serían negativo 6, positivo 3 y positivo 2. Valores que de estos escalares que me permiten escribir este vector en combinación lineal de estos tres vectores. Vamos a verlo. Queda negativo 6 por este vector más 3 veces el segundo vector más 2 veces el último vector. Veamos si es cierto. En efecto, nos queda negativo 6, positivo 9 y negativo 2, que es negativo 8 más 9 es igual a 1, y me queda como segunda entrada 0, positivo 12 y negativo 4, que es igual a positivo 8. Entonces, esta es otra combinación lineal de estos tres vectores que me permite escribir a este vector. Muy bien. Ahora, una cosa más que deben saber sobre las combinaciones lineales es el hecho de que en R2 y en R3 las combinaciones lineales pueden ser dibujadas. En efecto, consideremos el siguiente ejemplo. Sean V1 el vector de componentes 1, 0 y V2 el vector de componentes 1, 1, una lista de dos vectores en el plano cartesiano R2, y sean A1 igual a 3 y A2 igual a 4 una lista de escalares en R. Entonces, estos vectores en el plano cartesiano los podemos ubicar de la siguiente forma. Recordemos que los elementos del plano cartesiano son pares ordenados de números reales, donde la primera entrada es tomada sobre el eje de las X y la segunda entrada es tomada sobre el eje de las Y. Entonces, en este caso el vector V1 se localiza justamente aquí, y el vector V2 se localiza justamente aquí. Vamos a utilizar colores. Este sería mi vector V1 y este sería mi vector V2. Ahora, la combinación lineal A1 V1 más A2 V2 es precisamente la combinación 3 veces el vector 1, 0
más 4 veces el vector 1, 1, y como resultado nos da el vector 7, 4. ¿Sí? Desarrollando este ejemplo en GeoGebra, en una computadora, obtenemos la siguiente gráfica, donde podemos ver que el vector V1 ¿sí? Al ser multiplicado por 3, pues se obtiene el triple, o sea, una vez el vector, 2 veces el vector, 3 veces el vector, 3 veces. Entonces, este vector que parte del origen hasta este punto es 3 veces el vector V1 y 4 veces el vector V2, 4 veces el vector V2, pues es siguiente, 4 veces el vector V2. Entonces, la suma de 3 veces el vector V1 más 4 veces el vector V2 me da el siguiente, me da esta combinación lineal, y como resultado de esta suma finita de vectores obtenemos este vector por la ley del paralelogramo. Entonces, en R2 podemos dibujar la combinación lineal de dos vectores. ¿Sí? Recordemos que la suma de vectores se realiza de la siguiente forma. Partiendo del origen, recorres el primer vector y lo sigues con el siguiente vector. Y precisamente la resultante es la suma de esos dos vectores. La propiedad conmutativa de la suma, por ejemplo, queda exhibida al recorrer un vector en primer lugar seguida del otro vector. ¿Sí? Es lo mismo recorrer este camino que este otro que está aquí. ¿Sí? Muy bien. Esto me dice que las combinaciones lineales en el plano cartesiano pueden ser dibujadas, pero también pueden ser dibujadas las combinaciones lineales en el espacio de 3 dimensiones R3. Veamos un ejemplo. En R3 consideramos estos tres vectores, V1, V2 y V3, y consideremos estos escalares. Entonces, la combinación lineal A1, V1, A2, V2, A3, V3 resulta ser igual a 2 veces el vector 1 con entradas 1, 0, 0 más una vez el vector V2 con entradas 0, 1, 2 menos, bueno, más el negativo del vector
con entrada 0, 0, 5, ¿sí? Que como vector resultante nos da el vector 2, 1 y menos 3. Ahora, esta combinación lineal, ¿sí? Gráficamente la podemos obtener trabajando en GeoGebra y visualizarla en la siguiente manera. Vamos a ver. El vector 1, 0, 0 lo localizamos aquí de color rojo. Al multiplicarlo por 2, obtenemos el doble de ese vector. Bien. Ahora, el vector de coordenadas 0, 1, 2 se localiza en esta parte, en el plano x igual a 0, ¿sí? Y el vector con coordenadas 0, 0, 5 se localiza sobre el eje de las y positivas. Aquí está. Entonces, dicho vector, al ser multiplicado por el negativo de 1, entonces cambia de dirección. Entonces, el vector 0, 0, 5, al multiplicarse por menos 1, resulta ser el vector 0, 0, menos 5, el cual se localiza sobre el eje Z, pero en la parte del eje negativo, en la parte negativa del eje. Muy bien. Ahora, dada esta combinación lineal y dada el axioma de espacio vectorial de asociatividad para la suma, entonces dicho vector lo podemos escribir como asociando como una suma de dos vectores. Entonces, donde primeramente resolvemos esta resultante y seguido le sumamos este vector. Entonces, considerando esta asociación de vectores, nos damos cuenta de que el vector que resulta de sumar el vector 0, 1, 2 más el vector 0, 0, menos 5 nos da el vector 0, 1, menos 3, que localizamos en esta parte. Obsérvense que este vector en color verde se encuentra en el plano x igual a 0, ¿sí? X igual a 0. ¿Sí? Justo es la suma de recorrer este primer vector seguido del vector
0, 0, menos 5. ¿Sí? Es la resultante. ¿Sí? O bien, por la conmutatividad, este vector es el resultante de primero hacer el recorrido con este vector negativo de 0,05 y seguido de este vector 0, 1, 2. De esta forma. Entonces primero recorremos este, seguido de este otro vector y obtenemos este resultado. Entonces este vector es precisamente este vector que tenemos aquí. Es precisamente el vector de coordenadas 0, 1, negativo 3. 0, 1, negativo 3. El cual lo sumaremos con el vector 0, 2, 0, 0. Este que está aquí. Entonces, ese vector lo vamos a sumar con este vector verde. Lo vamos a sumar con este vector en rojo para obtener el vector que estamos buscando en color naranja. Entonces la combinación lineal es esta resultante. Obsérvense que este vector ocurre como el paralelepípedo, como la diagonal del paralelepípedo, que está aquí. ¿Sí? Entonces este vector en naranja es precisamente la combinación que tenemos, la combinación lineal que tenemos aquí. Justo el vector de coordenadas 2, 1, negativo 3. Perfecto. Otro hecho importante que deben saber acerca de las combinaciones lineales es qué procedimiento efectuar para saber si un vector dado es o no una combinación lineal de otros vectores.
qué procedimiento efectuar para saber si un vector dado es o no una combinación lineal de una lista de vectores en V. Veamos esto con un ejemplo sencillo. Consideremos esta lista de vectores. Sea V1, V2, en R2, una lista de vectores y sea W igual a este vector. Entonces, la pregunta ¿es W una combinación lineal de los vectores V1 u V2? Procedemos de la siguiente forma. Entonces, esta pregunta se traduce de la siguiente forma. ¿Existirán escalares x e y en R tales que -1 menos 2 sea igual a x veces este vector más y veces este otro vector? Entonces, al desarrollar el lado derecho de esta igualdad, lo que resulta es el planteamiento de un sistema de ecuaciones lineales que podemos escribir de esta forma. Tres y es igual a -1 y x más 4y es igual a -2, el cual podemos escribir en su forma matricial aumentada de la siguiente forma. Y aplicando el método de, por ejemplo, Gauss-Jordan, podemos reducir a una expresión de la forma equivalente donde al recuperar las ecuaciones obtenemos que x es igual a -2/3 e y es igual a -1/3. Es decir, los escalares que buscábamos toman estos valores. Y por lo tanto, el vector en cuestión se escribe con estos valores como -2/3 del vector 0,1 más -1/3 del vector 3, 4. En efecto, al resolver el lado derecho, obtenemos 2/3 negativo por 0 sería 0, y el negativo de 1/3 por 3 sería -1, y como primer componente. Como segunda componente nos quedaría el negativo de 2/3 menos 4/3, que simplificado nos queda precisamente -1 como primer componente y
negativo 6 sobre 3 como segunda componente, siendo precisamente el vector menos 1, menos 2. Entonces, en efecto, este vector es una combinación lineal de estos dos vectores. Okay, cerramos este paréntesis.